sea el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido a su programa Proclamando la Sana Doctrina. Y hoy nos encontramos con dos pastores, consiervos, amigos también en el ministerio, que para mí es un privilegio conocerles y también tener la oportunidad de servir con ellos en algunas áreas. Y es el pastor Andy Quesada. Bienvenido, hermano, al programa. Qué bendición tenerte acá con nosotros. Y también tenemos al pastor Josué Sánchez. Hermanos, muchas bendiciones, la paz y la gracia del Señor sea con ustedes. Estamos muy animados por este programa que vamos a estar compartiendo. Y la temática que vamos a estar desarrollando es acerca de la predicación en el contexto cubano. Normalmente en estos días sería más famoso hacer un video con las colas en el contexto cubano, la crisis del contexto cubano, pero nosotros queremos hablar de aquello que a los tres nos apasiona y el Señor nos desafía cada día en su palabra, y es la predicación fiel de las Escrituras. Entonces, en este conversatorio, una vez más, gracias por esta oportunidad de poder compartir y ser de bendición a la iglesia cubana y en otros lugares también para desarrollar el tema. Quiero comenzar con esta pregunta, y es, ¿qué consideran ustedes como pastores acerca del contexto cubano hoy, la predicación? Es decir, que si hablamos de la predicación fiel hoy, la predicación bíblica hoy, ¿cómo podemos hacer una humilde valoración desde nuestros contextos, desde nuestra perspectiva? Pueden conversar dónde están sirviendo, dónde están pastoreando, sobre el servicio al Señor y cómo lo vemos. No estamos evidentemente acusando a nadie en específico, pero estamos hablando de aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos, y sabemos que la crítica desde esa perspectiva es con un sentido bíblico de esto está mal, pero podemos mejorarlo y queremos hacerlo siempre mejor para el Señor. Entonces, le doy la oportunidad al más joven entre nosotros, Josué. Bueno, gracias por invitarme a este programa, y creo que deberíamos empezar por definir lo que es la predicación fiel de la Biblia, porque quizás muchos usan la Biblia en sus predicaciones, sermones, estudios bíblicos, pero creemos que una predicación fiel de las Escrituras es predicar el texto en su contexto, es entender el sentido, la intención del autor, es predicar este pasaje en consonancia, concordancia, coherencia con toda la narrativa de la Biblia, o sea, poder captar la espiritualidad de la Biblia, la intención, el corazón del pasaje, y llevar a mi audiencia en una contextualización que lleva trabajo, oración, el texto en su sentido correcto. Entonces, una valoración crítica sería osada de mi parte, ¿no? Darla, pero en nuestra experiencia, trabajando con muchos pastores a lo largo de la isla por varios años, vemos una deficiencia marcada o digamos un defecto, por así decirlo, en muchos de los predicadores, porque chocan por primera vez con este concepto que acabo de decir, o quizás lo manejan de modo muy superficial, pero al darle herramientas, al pasar una semana con ellos juntos estudiando un libro específico de la Biblia, se dan cuenta de sus deficiencias. Esto es un fenómeno que evidentemente es multifactorial, tiene muchas causas, desde los discipulados a las iglesias locales hasta la preparación de los seminarios, pero creemos que tenemos esperanza que puede ser mejorado, pero en nuestra opinión tiene su carencia. La predicación fiel tiene deudas. Como expositores de la Biblia, pastores, predicadores en general, hay una deuda, y creemos que necesitamos avanzar en eso. De hecho, si entramos a las redes sociales, nosotros, no es que las redes sociales son el medidor que usamos para la iglesia en Cuba ni en ningún otro lugar, pero la tendencia en las redes sociales, estamos hablando de Cuba, no es a encontrar con mucha frecuencia expositores bíblicos. Esto tiene sus contras. También sabemos que todas las iglesias no tienen hoy redes sociales o no pueden hacer uso de estos elementos, pero como habla Josué desde tu perspectiva, ¿dónde estás sirviendo hoy? Estamos sirviendo en la primera iglesia bautista de Santa Clara. De Santa Clara, ¿verdad? En tu contexto. Y Andy, a ver, ¿cómo nos puedes dar una valoración crítica en el contexto cubano de la predicación? Josué ya hablaba de trabajo, y es algo importante, porque cuando decimos en el contexto cubano trabajo, que todo es un trabajo, entonces decías, para llegar a la predicación bien, esto lleva trabajo, y no todos están dispuestos a pagar ese precio o a pasar por esa situación. Andy, ¿qué nos puedes aportar en este punto? Bueno, yo quería comenzar diciendo que hay en Cuba un mover, ¿no?, de la iglesia, de muchos creyentes, deseando la predicación bíblica.
Y eso es algo por lo cual yo le doy gracias al Señor. Porque hay muchos creyentes que quieren aprender de la palabra de Dios, quieren ver cómo la palabra de Dios habla su vida, cómo el Evangelio específicamente transforma sus vidas. Y en mi experiencia, ¿no? Mi poca experiencia visitando algunas iglesias, puedo ver creyentes que están ansiosos, que tienen hambre por la palabra del Señor. Yo creo que eso es algo por lo cual tenemos que darle gracias a Dios. Y a la misma vez es algo que demanda de nosotros los pastores y predicadores que usemos bien la palabra del Señor. Porque el pueblo de Dios que está viniendo a escuchar la palabra de Dios puede identificar, ¿verdad? Cuando un pastor está siendo fiel a su palabra, cuando un pastor está aplicando la palabra de Dios de manera correcta y están siendo edificados. Unido a lo que dice Josué, quizás del déficit o la carencia que hay de quizás más empeño en ser fieles a la palabra, en pasar más tiempo como predicadores en el estudio de la palabra. Unido a eso, yo creo que otro reto que tenemos en Cuba respecto a la predicación fiel es que tenemos también muchos falsos maestros. Tenemos gente que está usando la palabra de Dios de una manera no adecuada para enseñar incluso herejías y cosas que están mal. Esto en el contexto incluso de iglesias o de grupos que se hacen así llamados creyentes genuinos, pero cuando vamos a la palabra de Dios entendemos que no tienen el Evangelio y que están predicando sus propias opiniones, están predicando sus falacias, algo que no deberíamos sorprendernos porque Pablo le habla a Timoteo en la segunda carta de que en los primeros tiempos vendría eso y es un énfasis para nosotros como pastores, el mismo llamado que Pablo le hace a Timoteo en el capítulo 4 de su segunda carta. Le dice: predica la palabra, entra a tiempo, fuera de tiempo, porque vendrá, o sea, ese tiempo en que se levantará un maestro conforme a su propia concupiscencia, ¿verdad? Y nosotros creo que estamos viendo en esos tiempos en que hay falsos maestros, hombres que están usando la Biblia de una manera que no honra al Señor y que están confundiendo a personas que quieren oír la palabra de Dios, pero que están recibiendo esta falsa enseñanza. Eso pone sobre nosotros un peso tremendo que va alineado a lo que Jesús está diciendo, a predicar las Escrituras, a hacerlo con precisión, a hacerlo con fidelidad, para nosotros poder de alguna manera rescatarnos con esa predicación a personas que están siendo engañadas por estos lobos, por esos falsos maestros, por esos malos obreros que no están usando la Biblia con fidelidad. Entonces, por un lado, buscamos ser fieles y por otro lado, hacerlo conscientes de que nos ha tocado vivir una realidad por las redes sociales también, donde toda esta mala doctrina, donde todas estas falsas herejías se diseminan. Cualquiera hoy en día puede tener acceso a una memoria flash, a un falso predicador, un falso maestro, y eso debería poner entonces aún en nosotros más empeño, porque la palabra de Dios sea predicada de una manera que sea fiel al texto, que honre a Jesucristo, que traiga gloria al Salvador y que la vida de las personas puedan ser cambiadas verdaderamente, que quieran glorificar a Dios con sus vidas al escuchar la palabra de Dios con esta predicación fiel. A lo largo de los años, nosotros estamos involucrados en la predicación y entrenamiento de expositores. Yo creo que hemos tenido la oportunidad, Andy tuvo la oportunidad de estar en Dominicana, una de las iglesias que promueve mucho la predicación fiel, el pastor Miguel Núñez y su equipo. Y no es menos cierto que muchos de los creyentes en Cuba hoy tienen una tendencia a ver dos sectores de predicación, siempre del exterior. Es más difícil que sea un pastor cubano y es más fácil, pero díganme ustedes, ¿acaso no es más llamativo cuando este domingo estaremos hablando bajo un sueño que tuve como siervo del Señor a las 3 de la mañana y una última revelación para Cuba? El hacha está... Y cuando, por otra parte, bueno, seguimos con nuestra serie del apóstol Pablo a los Filipenses y vamos a ver cómo en el contexto todo lo puede en Cristo me fortalece. Lo cierto es que nosotros no somos vendedores del Evangelio, no estamos vendiendo un producto, estamos exponiendo la gloria de Dios a través de su palabra predicada. Y déjame hacer una pregunta a ustedes dos, porque este programa lo están viendo también pastores, pero están viendo creyentes. Y la cuestión sería, mira, hoy en el contexto, uno está preparando su sermón, que evidentemente esto nos lleva, como Josué decía y tú corroborabas, horas. Ok, yo estoy preparando mi sermón, yo tengo 2 niñas chiquitas, y cuando estoy en la parte del texto y desarrollando, encontrando el énfasis, entonces mi esposa me dice, oye, no hay aceite. Yo digo, no, espérate, deja el aceite que ahora estoy con Pablo. No, yo tengo que levantarme, ir a buscar el aceite para proveer para mis hijos. Y a veces en la cola uno se demora más tiempo del que uno quisiera. Entonces, ¿cómo nosotros le decimos a nuestros consiervos, que ahora mismo no es para nadie un secreto, que en Cuba, cuando hablamos de
la migración que estamos experimentando hoy en las iglesias, tanto de consiervos, de pastores, de amigos, de familias completas, ¿cómo nosotros hoy enfocamos a nuestra audiencia, a nuestros consiervos en el Señor, a la predicación bíblica, valorando que estamos, yo creo que es una crisis? Es cierto que Andy decía que tenemos, por una parte, cuando se predica fiel la palabra, esas personas que están constantemente mal alimentándose, algo despierta, y es, por supuesto, el poder del Espíritu Santo a través de su palabra, que es lo que respalda. Yo quisiera entonces preguntarle, si nosotros, no voy a ser absoluto de hacer una valoración del 1 al 10, ni nada por el estilo, pero yo creo que en nuestras obras y en obras que conocemos también estamos viendo este factor. Menos predicación bíblica y más el egocentrismo de mi visión, mi sueño. ¿Qué ustedes le dicen a una persona, ahora a este pastor, que hay una crisis, y cómo nosotros podemos ver, si vamos al Nuevo Testamento, el parámetro ahí con los apóstoles? La iglesia está creciendo. Yo creo que a pesar de la crisis que tenemos, la iglesia en Cuba está creciendo, el evangelio está avanzando, y el principal problema de la iglesia creciendo tanto es que los apóstoles dijeron: mira, hay algo que nosotros no podemos dejar, no es justo. Y el término ese para justo, ese dicayo, es pecado si nosotros hacemos esto, dejar la oración y la palabra por servir a las mesas. Pero ¿cómo le aconsejamos nosotros a nuestros siervos, a nuestros consiervos? Y compartir sus experiencias, yo creo que sería de ánimo. No que te vas a pasar las 10 horas que todos quisiéramos estar estudiando todos los días, porque tenemos otros elementos, pero cómo entender la responsabilidad que está sobre nuestros hombros de ser fieles en la predicación. Esto ya sería la segunda pregunta, partiendo de la crisis que estamos experimentando. ¿Y qué hacer? ¿Qué debe hacer un expositor bíblico? Alguien que está relacionado con la encomienda de presentar el evangelio. Bueno, yo creo que un buen punto de partida es la convicción. O sea, yo como cierto Dios tengo que tener convicción de que tengo que predicar la palabra con fidelidad. O sea, porque la convicción va a regular el resto de las cosas que hago con mi vida. En Cuba es difícil, porque tenemos muchas situaciones económicas, sobre todo dificultades en nuestros hogares. A veces incluso tienes el dinero y tú vas a buscar las cosas y no las encuentras. Y realmente es una realidad que no podemos ignorar. Que muchos pastores están en situaciones económicas y familiares difíciles, y eso nos atenta en contra de una correcta preparación o tiempo dedicado a la obra del ministerio. Pero comenzando con la convicción de que yo necesito ser fiel a la palabra de Dios. Eso va a traer a mi vida regulaciones en las cuales yo puedo entonces hacer ajustes en mi tiempo para dedicar tiempo a esto que es importante, de yo pasar tiempo en la palabra de Dios, yo pasar tiempo preparándome en la palabra de Dios, entendiendo el pasaje, pensando también en mi audiencia, en mi iglesia que está pasando también por las mismas situaciones que estoy pasando yo. Entonces yo creo que deberíamos comenzar con eso, ¿no? Con convicción. Tengo la convicción de que tengo que hacerlo fielmente. Y de ahí entonces pasar a, bueno, cómo yo puedo en mis días, en mi semana, hacer ajustes necesarios para, sin descuidar a mi familia y el sustento de ellos, pues dedicar tiempo a la palabra de Dios. Escuché el testimonio de haberle pasado uno de esos talleres de un hermano pastor que tenía esa situación, y él me decía: tengo la convicción de predicar con fidelidad, tengo 3 niños y una mujer que atender, y cuando mi día comienza, mi casa se viene encima de mí, llevar a los niños a la escuela, buscar el sustento, atender necesidades de mi esposa, y él me ha dicho: como tengo la convicción, he tenido que levantarme más temprano, y a las 4 de la mañana estoy de pie en la Biblia, en el texto de la palabra de Dios, estudiándolo, cada día dedicándole 1 hora a eso, para que cuando comience mi día, pues hacerle el resto de las cosas y no ver afectada la palabra de Dios. Yo creo que eso es un ejemplo de cómo pudiera funcionar. El caso es que tenemos que hacer los ajustes, porque estamos llamados a predicar la palabra del Señor. No entretener. Exactamente. Y yo creo que es importante hacerlo sin descuidar también mi responsabilidad como proveedor de mi familia. Josué. Bueno, tú mencionabas la palabra responsabilidad y el pastor Andy mencionaba la palabra convicción. De hecho, es lo que tenía en mi mente para la respuesta. Primero, sí, Dios no nos ha llamado a ser motivadores del evangelio, ni siquiera filósofos, sino predicadores. O sea, Dios ha hablado, Dios es real, Dios ha hablado, su palabra ha quedado registrada y Dios levanta a ciertos hombres, no todos los hombres,
no todos los creyentes, ciertos hombres en su gracia, como regalos a la iglesia, para que hablen su palabra a su pueblo. Entonces, primero, convicción, responsabilidad, no delegar esa tarea, no ser irresponsables en eso, si verdaderamente Dios nos ha llamado a hacerlo. Yo siempre digo que un predicador no es un predicador el domingo, es un predicador a tiempo completo, 24 horas. O sea, todo el tiempo está en su función, no solamente al exponer o en el evento mismo de la exposición el domingo, sino todo el tiempo está en su mente, en su corazón, meditando en el texto que va a predicar, pensando en toda esta manera de prepararse. No, ni siquiera tiene que ser en un momento específico del día que dedique una hora, aunque sería lo ideal, que dedicara tiempo concreto en una mesa, Biblia, oración, para dedicarse. Eso por una parte, la responsabilidad del expositor. Yo creo que algo más que añadir a lo que Andy decía es la responsabilidad de la iglesia. O sea, yo creo que primero, al entender todos como creyentes que Dios es real, que Dios ha hablado, que Dios levanta a siervos hombres de la palabra que la pongan en su iglesia como ancianos, pastores, presbíteros, el nombre que queramos utilizar, la función es la misma. Yo creo que la iglesia, primero, hablábamos ahorita de la decadencia o la debilidad. Es triste decirlo, pero en muchas iglesias hoy los creyentes no están entrenados para escuchar una predicación bíblica. Y por otra parte, concuerdo con el pastor Andy que decía que muchos están anhelando esa predicación. Pero, entonces, la iglesia tiene que ser responsable en identificar a estos hombres que están predicando la palabra de Dios. Y también es responsable de cuidar a esos hombres. Pablo dice en Tesalonicenses 5, en la primera carta, reconozcan a los que trabajan entre vosotros, a los que los presiden en el Señor, a los que os amonestan, ténganlos en mucha estima por causa de su labor y tengan paz entre vosotros. Entonces, eso implica muchas cosas. Implica un corazón pastoreable, pero implica que la iglesia sea responsable en cuidar a estos hombres para que tengan precisamente tiempo. ¿Cómo puede la iglesia cuidar a sus pastores, a estos siervos que están la semana entera atendiendo lo mismo que hacen los hermanos, pero están para que ellos puedan tener ese mayor tiempo de preparación? ¿Cómo? Danos ejemplos prácticos. Yo puedo dar un testimonio sobre eso. Nuestra propia iglesia. Estoy sirviendo ahora en la iglesia Bautista Nueva Vida, en Nuevo Vedado. Hace unos meses pues retomamos la obra ahí. Estoy agradecido al Señor por los creyentes que se reúnen cada domingo allá en parte de nuestra casa. Y con respecto a eso específico, para mí ha sido una bendición poder contar con un grupo de hermanos que están entregados a apoyar la labor pastoral de la iglesia. ¿En qué sentido? Hay cosas que pueden hacer los hermanos, algunos diáconos, otros hermanos que son servidores, y durante la semana hay situaciones, problemas que atender, quizás visitar a alguien, o llevar una medicina, o ayudar con comida a un hermano. Y estas son labores del día a día ministerial que a veces los pastores también toman sobre sí mismos. Entonces, para mí ha sido una bendición poder compartir eso con servidores en nuestra iglesia. Entonces, cuando hay alguna comida que ayudar a los hermanos o una medicina, hay hermanos que se disponen para ir. Y me dicen, pastor, no se preocupe, que yo voy a ir a visitar a la hermana fulana en una ancianita de la iglesia que está apostada y yo le voy a dar la medicina y voy a orar con ella para que usted pueda ocuparse de otra cosa. Y ha sido bueno, ha sido una bendición. En otras ocasiones he podido acompañar a los hermanos a visitar a otros hermanos. Los hermanos se han quedado, digamos, conectados con eso y entonces después ellos repiten esa visita sin necesariamente que yo tenga que ir, porque lo que pasa en Cuba también, me ha pasado muchos años en Cuba, es que se ha tomado como que el pastor es esa visita importante, como que la oración del pastor es diferente al resto de los hermanos de la iglesia. Yo creo que eso es algo que debemos quitar de nuestra mente. Todos los creyentes estamos llamados a animarnos unos a otros, a exhortarnos unos a otros, a llevar las cargas los unos a los otros. Y el ministerio pastoral se hace más ligero cuando contamos con un grupo de servidores en la iglesia, con hermanos dispuestos a acompañar al pastor. Poniendo sus dones, sus talentos al servicio de la... La verdad que yo doy gracias a Dios por eso, porque he podido experimentarlo en mi propia iglesia. Hermanos que están ahí para apoyarnos. Y ahora mismo estamos en un taller aquí en La Habana, en Pinar del Río, y estoy tranquilo porque hay otros hermanos que están sirviendo en nuestra iglesia local y están haciendo esas labores ministeriales compartiéndolas, ¿no? Y yo creo que esa es una manera en que el pastor puede ser ayudado para que se ocupe en el ministerio de la palabra. Es decir, que esto evidentemente lleva también trabajo de nosotros mismos los pastores, porque quienes
van a enseñar a la congregación nuestras responsabilidades mayores. Se ha hablado en muchas ocasiones que los pastores no trabajan. Bueno, si la gente supiera que la parte de nuestro trabajo tiene que ver con la salvación de las almas, que es preparándonos la palabra, porque mientras más fieles somos al Evangelio, a veces hemos visto durante muchos años, estamos hablando de nuestro contexto cubano, hemos visto que los pastores sí están involucrados, cursos de plantación de iglesia, y son buenos, cursos de este discipulado, cursos de estrategias para esto, y el Señor mismo nos da en su palabra que la predicación fiel de la Escritura, la sana doctrina, provoca el crecimiento en los hermanos, provoca el deseo de las personas de salir. Y no estamos diciendo, porque pudiéramos ser incluso hasta malentendido, entonces el pastor nunca visitará, nunca hará esto. No, es parte de nuestra tarea, pero recordemos, y volviendo a ese texto, me encanta porque los apóstoles nos dejaron esas bases. Mientras más creció la iglesia, que es un buen problema, mientras más creció la iglesia, dijeron, bueno, esto se trata de prioridades. Ustedes pueden atender a las viudas, a los huérfanos, pero nosotros vamos a atender la palabra, porque ustedes pueden hacer eso, nosotros lo podemos hacer también, pero en cuanto a la oración y la palabra, solo lo podemos hacer nosotros, que somos los responsables de la enseñanza fiel. Entonces, eso es un excelente consejo. Gracias por compartir el testimonio. Vamos a hablar entonces un poco de, y estos hermanos y consiervos que nos están viendo y tienen el deseo de prepararse, el deseo de servir. Vamos a darle algunos consejos prácticos. Y no es la teología de todo se resume en un minuto. En un minuto ya te volverás un predicador fiel. Sabemos que esto lleva tiempo, años, sacrificio. Pero antes de pasar a esta parte de algunos consejos prácticos a aquellos consiervos que están involucrados o quieren involucrarse más en la exposición, les invito a hacer una pausa para pasar un segmento de uno de nuestros pastores también, que nos va a estar dando promoción a algunos de estos libros. Y después regresamos con más. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es un gozo para nosotros poder compartir con ustedes acerca de algunos libros en esta sección para nuestro mejor manejo de las Escrituras. Entonces, hay una serie de libros que pudiéramos nosotros encontrar en algunas bibliotecas, en casa de algunos de nuestros pastores, y sería bueno que nosotros lo pudiéramos tener en nuestro arsenal para armarnos de esas herramientas para tener una predicación bíblica y también una doctrina bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Mi nombre es Arnel Tamayo, sirvo como pastor residente en la Iglesia Bautista Nueva Vida en Nuevo Vedado, y a lo largo de este tiempo he podido leer algunos libros que serían útiles para ti en el manejo fiel de las Escrituras. Como pastor te aconsejo que pudieras leer el libro De Pastor a Pastores de nuestro amado y amigo Miguel Núñez, el cual te dará una mente informada y un corazón de cómo trabajar en el ministerio. También el libro de Sugel, que habla de parte de Dios y delante de Dios, el cual nos anima a cómo estar equipados y a tener en mente que estamos predicando de parte de Dios para la iglesia, y eso lo vamos a hacer delante de Dios en el manejo. También te animaría a estudiar libros como La Predicación Expositiva de David Hell, que es un libro que nos da muchas herramientas de cómo tener una predicación bíblica. Y en esto de cuestión de predicación expositiva, también hay un libro muy bueno, y es Cómo predicar de Cristo a lo largo de toda la Biblia, y nos va a ayudar a cómo unir nuestra teología bíblica con nuestra predicación expositiva. Y por último, te aconsejaría un pequeño libro que se llama Cava Más Profundo. Este libro tiene muchos principios, pero también muchas herramientas de cómo prepararnos para tener una predicación bíblica y responda a aquello que Pablo le dijo a Timoteo, que pudiera usar con precisión la palabra de verdad. Estos y otros libros los pudieras encontrar en algún grupo de Telegram, de WhatsApp, y sobre todo, acerca de tu pastor y pídele consejos también a unos hermanos que te recomienden libros buenos, que te ayuden a equiparte para el ministerio de la palabra. Dios les bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Bienvenido una vez más de vuelta a Proclamando la Sana Doctrina con el pastor Andy Quesada, el pastor José Sánchez. Qué bendición, hermanos, compartir este tema tan importante para la iglesia cubana. Así que lo tomamos justo donde lo dejamos. ¿Qué consejos prácticos, qué herramientas necesitan nuestros consiervos y nosotros podemos ayudar? Eso ahora con el más joven. Bueno, también está viejo. El pastor Andy. Bueno, realmente para mí ha sido una bendición
pocos años que tengo en el ministerio pastoral, poder contar con las herramientas que a través de Prédica Fiel he podido aprender, de cómo manejar un texto con fidelidad, cómo encontrar la intención del autor original para su audiencia en el texto, ver cuál es el punto que el autor está haciendo, cómo eso está relacionado con la historia de la redención, porque creemos que todas las escrituras apuntan a Cristo, a su obra de salvación, para la gloria de Dios. Y mi trabajo de exégesis, pues yo tengo que tener un tiempo que yo reflexiono cómo este pasaje. Exégesis, ¿qué es eso? Porque hay hermanos que nos están viendo y quizás pastores no entienden, pero exégesis, a esos predicadores que tenemos. Yo creo que de una manera sencilla tiene que ver con el proceso en el cual yo estoy entendiendo, interpretando este pasaje de las Escrituras. ¿Qué es lo que este pasaje de las Escrituras significó para la audiencia original? Y de ahí entonces pasar cómo eso está relacionado con el Evangelio de Jesucristo, que es el centro unificador, interpretativo de las Escrituras, y entonces de ahí pasar a cómo esto se aplica a mi audiencia hoy. Y lo vuelvo a repetir, Prédica Fiel, que es un ministerio en el cual sirvo, se ocupa de entrenar pastores en esta tarea de predicación. Y tenemos cada año talleres en diferentes lugares de Cuba, a los cuales invitamos a los pastores y maestros. ¿Dónde lo encontramos, Ali? ¿Dónde podemos encontrar estas dedicaciones, estas fechas? Estamos en las redes sociales, en Facebook, tenemos página web también, y ahí pueden pues... Abierto para la iglesia. Seguirnos y pueden ver cuándo tenemos talleres. Usualmente hacemos talleres en Pinar del Río, en La Habana, en Santa Clara, en el oriente del país. Así que estamos a lo largo y ancho de toda la isla, y tenemos un solo taller al año. O sea, no queremos abrumar demasiado a los pastores con eso, de manera que los pastores puedan planificar y decir, bueno, en esta fecha el taller es más cercano a mi provincia, pues yo voy a apartar la fecha, voy a estar en este taller 3 días, aprendiendo estas herramientas. Con otros consiervos, con el mismo pastores, deseo, puliéndonos. Exactamente, como estamos esta semana en Pinar del Río, y aprendiendo esas herramientas que pueden ser beneficiosas para mi vida, primeramente como maestros de la Biblia, y luego para edificación de la iglesia. Así que estamos aprovechando para invitar a los pastores que nos ven, maestros, a que puedan venir y estar con nosotros alrededor de la palabra de Dios en uno de nuestros talleres. Gloria a Dios. José. Bueno, comparto con Andy también las herramientas de Prédica Fiel por años han sido de mucha bendición junto a otros hermanos que han trabajado en nuestras vidas, ¿no? Vuelvo al corazón. Siempre decimos, el corazón del problema es el problema del corazón. Por ejemplo, Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso anhela y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El consejo de Pablo a Timoteo después es que debe ejercitarse en estas cosas para que su aprovechamiento, su progreso sea visible, evidente a todos. Yo creo que por una parte tenemos que tener la convicción de que Dios te ha llamado a ser un predicador de su palabra, y es como el padre que ve al niño que tiene talento para el dibujo y le empieza a comprar cuadernos de dibujar, crayones, temperas. O sea, Dios va proveyendo una serie de cosas para llevarte a facilitar ese proceso de que tú seas fiel, pero parte de tu corazón. Entonces, a partir de que tienes esa convicción y no puedes ser perezoso, porque el perezoso anhela estar en un taller pero nunca va, o va al taller y no vuelve a tocar las herramientas hasta el próximo año que hay otro taller. Entonces el perezoso anhela pero no alcanza nada, más el diligente tendrá progreso, será prosperado. Entonces las herramientas que compartía el hermano son herramientas exegéticas, vamos a decirle hermenéuticas, teológicas, pero parte de un principio de convicción en tu corazón. Y lo otro es que puedas involucrarte, que puedas involucrarte con otros pastores que también quieren ser fieles, que puedas tener ánimo porque estar solo es más difícil, que puedas ser parte de estos talleres. Allá, por ejemplo, en Santa Clara también hemos hecho un diplomado, nuestra iglesia tiene un seminario, y hace 3 años atrás estamos pensando en todas estas cosas y proyectamos un diplomado de 2 años que recién concluyó, más de 20 pastores se graduaron, y ha sido bueno para algunos, para los que estuvieron involucrados y para algunas iglesias de Santa Clara. Entonces el próximo año queremos abrir otra convocatoria, vamos a ver si Dios nos permite en abril del próximo año. Así que nada, investiga, involúcrate, piensa,
ora al Señor y averigua y el alma del, recuerda, el alma del diligente será prosperada. O sea, el Señor va a abrir puertas y te va a hacer conexiones con otros factores para que tengas ánimo y puedas cada día hacer más progreso. Gloria a Dios. Entonces, en unas palabras finales, sabiendo de todos los beneficios y la bendición que trae predicar fielmente la Escritura, ser fiel al pasaje, esto evidentemente nos lleva tiempo, sacrificio, responsabilidad, pero Dios nos ha dado todo lo necesario, todas las herramientas de gracia, todo lo que necesitamos para llevar a cabo esta responsabilidad. Tanto así que, aunque hay una crisis, también hay una respuesta de parte de Dios a esa crisis, y es una iglesia fiel, que no se contamine. Entonces, dennos ese último ánimo, ese último consejo, por lo menos en este programa, donde le esperamos más seguido, ¿verdad? Donde queremos animar tanto a los pastores como a la iglesia cubana en medio de estos tiempos. Bueno, el consejo lo estamos viendo precisamente ahora en Pinal del Río, en este taller. Tú que me escuchas, no sé cuál será tu condición hoy. Hay muchos pastores en Cuba que están, como se dice en inglés, burn out, están a punto de quemarse, algunos quieren colgar los guantes. Sabemos la situación que estamos viviendo en Cuba. Porque nosotros la estamos viviendo también. Exacto, la estamos viviendo igual. Entonces, no te rindas. El consejo de Pablo a Timoteo es: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Si Dios te ha llamado al ministerio, hay muchas cosas que pueden apagar ese fuego. Hay mucha agua que puede apagar ese fuego. Mucho desenfoque, la vergüenza, el miedo, el temor, la pereza, como decíamos hace un momento en Proverbios 3. Entonces, aviva el fuego que está en ti. El Señor te ha llamado y verás que el Señor va a prosperar tu camino, tu ministerio, tu vida, ¿no? Amén, gloria. Si fuera un consejo, pues lo que Pablo dice a Timoteo en segunda carta, capítulo 2, versículo 15, conocido por todos nosotros: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Ese es nuestro llamado. Si eres pastor, si eres predicador de las Escrituras, estás llamado a eso, a ser un obrero que honra a Dios con su predicación, que no se avergüenza y que es diligente en trazar rectamente la palabra de Dios para el beneficio de las almas que te escuchan. Y quiero animarte porque no estás solo. En nuestra experiencia en talleres a través de todo nuestro país, puedo dar testimonio de que hay hombres de Dios en Cuba que quizás no son muy conocidos, que no están en las redes sociales, que están en una iglesia pequeñita en algún lugar de este país y están siendo fieles. Se están esforzando por entregar la palabra de Dios con fidelidad. Así que lo de ustedes, lo que estén pasando, o sea, sabe que no está solo, que hay un pueblo de Dios, que hay siervos de Dios en nuestro país que están dispuestos a pagar el costo de enseñar la Biblia con fidelidad. Así que ánimo, mi hermano, ánimo en el ministerio. El Señor nos da su gracia y nos da de su aliento, de su poder, para echar esta carrera de ser fieles a Él, a su palabra, y edificar a su pueblo con Él. Amén, gloria a Dios. Y como el mismo apóstol Pablo terminó diciendo, he peleado la buena batalla, ¿verdad? Qué bueno saber que se puede transitar ese camino sostenidos del Señor. Y ánimo entonces a la iglesia cubana. Nosotros sabemos la crisis que hay, sabemos las necesidades que hay, pero Dios también ama Cuba y tiene una iglesia, un remanente en Cuba predicando el evangelio fiel. Así que le animamos a ustedes a que seguir proclamando juntos la sana doctrina, pero es imposible hacerlo sin la palabra del Señor y nuestra dependencia de Él. Así que paz y gracia del Señor. Gracias a ustedes, gracias Pastor Josué, gracias Pastor Andy por esta oportunidad en Proclamando la Sana Doctrina.